En esta presentación exploraremos cómo calcular la corriente promedio de un diodo y por qué este cálculo es relevante en circuitos con componentes de corriente alterna y corriente continua. Para resolver la integral necesaria en este cálculo utilizaremos MATLAB, una herramienta poderosa que nos facilitará el análisis numérico y la obtención de resultados precisos. Como parámetros del circuito, para realizar el análisis de la corriente promedio en un diodo consideramos los siguientes parámetros. El voltaje máximo de la fuente de CA es de 120 voltios. La resistencia de la carga es de 2.5 ohms. La inductancia de la carga es de 0.0065 Henry. Voltaje de la fuente de CC es de 10 voltios. La frecuencia de la señal de entrada es de 60 Hz. La frecuencia angular es de 2π. Estos valores nos permiten comprender cómo se comporta la corriente en el circuito. En esta siguiente diapositiva tenemos las consideraciones matemáticas. Para calcular la corriente promedio del diodo, debemos integrar la ecuación de corriente en un intervalo de 0 a π. Solo consideramos la mitad del ciclo de la señal de entrada, ya que el diodo solo conduce durante este periodo. La ecuación se desarrolla en términos de Wt. Se representa el tiempo en el dominio angular. Se incorpora un factor exponencial para modelar la atenuación de la corriente debido a la inductancia de la carga. También debemos tener en cuenta la componente continua, E sobre R. Este término representa la influencia de una fuente de corriente continua en el circuito. Para obtener el valor promedio se divide entre 2π, lo que proporciona el comportamiento global del diodo en un ciclo completo. Para calcular la corriente promedio de un diodo, se definen los parámetros del circuito. Se calcula la impedancia total de la carga RL. Se determina el ángulo de desfase entre voltaje y corriente. Se desarrolla la integral para calcular la corriente promedio. Finalmente, obtenemos el resultado de la corriente promedio en el diodo, lo cual nos permite evaluar su desempeño en el circuito. Y como conclusión, hemos analizado la importancia de considerar la resistencia e inductancia en el cálculo de la corriente promedio. La corriente promedio en un diodo es esencial para evaluar el rendimiento de circuitos rectificadores y de conversión de energía. Estos cálculos permiten diseñar circuitos más eficientes y predecir su comportamiento ante diferentes condiciones de operación. Muchas gracias por su atención y participación en esta presentación.